A modo de introducción y de preparar nuestras almas para el tiempo de clase, le invito a que vayamos al Salmo 19, que la vez anterior nosotros estuvimos revisando. El Salmo 19. Este salmo, como dijimos en aquella ocasión, fue un salmo escrito por David, cuyo tema principal es la revelación de Dios. El tema del Salmo 19, el tema principal es la revelación de Dios. El tema es que Dios no se ha quedado callado, sino que Él se ha dado a conocer al hombre y lo ha hecho de dos maneras específicas. Dios se ha revelado al hombre de manera general por medio de la creación, y Dios se ha revelado al hombre de manera especial por medio de la palabra. Y eso es de lo que habla el Salmo 19. En los versículos del 1 al 6, David, que es el autor del Salmo, nos habla de la revelación general de Dios por medio de su creación. En los versículos del 7 al 11, David nos habla de la revelación especial de Dios por medio de su palabra. Y en los versículos 12 al 14, él termina con unas palabras de aplicación. Por eso alguien ha dicho que este salmo es el prólogo a las obras completas de Dios escritas en dos grandes tomos. El primer tomo es la creación y el segundo tomo es su palabra. Y me encanta esta frase, porque de verdad que resume muchísimo lo que es el Salmo 19. Es como un libro escrito en dos grandes tomos: la creación y la palabra de Dios. La vez pasada nosotros vimos lo que el Salmo nos decía sobre esa palabra y del extraordinario tesoro que es para el hombre esa palabra de Dios revelada. Un tesoro que, como dijimos aquella vez, no es para ser contemplado o para ser exhibido como los otros tesoros, sino que este es el instrumento de gracia por medio del cual Dios nos habla, Dios nos pastorea, Dios nos alegra, Dios nos corrige, Dios nos consuela, Dios nos reaviva, Dios nos esperanza. Este es un extraordinario tesoro, la palabra de Dios revelada. Ahora, ¿qué nos dice el Salmo de la otra revelación? De la revelación general. Bueno, esa es la partecita que queremos que leamos hoy y veamos solo un par de cosas. Salmo 19, versículos del 1 al 6, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo su palabra. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y de su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay quien se esconda de su calor. Básicamente, lo que David nos está diciendo aquí es que aunque la creación no emite palabras audibles, no obstante, habla muy claro y muy fuerte de Dios, de tal forma que su voz se oye con toda nitidez. En otras palabras, este mundo creado habla de que existe un creador y lo dice con muchísima claridad. Notemos en estos versos que leímos cómo David usa un grupo de términos específicos que se refieren o que se relacionan con la comunicación para hablar del mensaje que la creación transmite. Noten para que vean que dice: los cielos proclaman. Tiene que ver con la comunicación. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y lo que está diciendo David es simplemente que aunque no podamos oír la voz audible de Dios en la creación, no obstante, esa creación cuenta, anuncia, declara, emite palabras y da voces acerca de que existe un creador.
Es imposible, la verdad, es que es imposible mirar al cielo con un poco de sentido común, observar las estrellas, los planetas y el resto de la creación y no ver el mensaje claro y preciso que todo esto transmite acerca de un creador. Es verdad que aunque la Biblia es necesaria para que nosotros podamos ser salvos, la misma no hace falta para que cualquier persona pueda creer que existe un Dios creador. Por eso dice Pablo en Romanos 1, 18 al 20, que lo que de Dios se conoce le es manifiesto a todos los hombres. ¿Por qué? Dice, porque Dios mismo se lo manifestó por medio de la creación. Por eso se cuenta que cuando en la Revolución Francesa uno de los líderes ateos dijo en un discurso: vamos a derribar todas las cúpulas de las iglesias para que no les quede ningún objeto que les recuerde a Dios. Dice que un campesino que estaba allí, que lo oyó, lo miró y le respondió y le dijo: no importa, como quiera nosotros tendremos las estrellas. Como quiera nosotros tenemos las estrellas. Y hermano, es que aun cuando podamos borrar todo vestigio de Dios de la faz de la tierra, la creación se levanta como testigo de su poder, de su sabiduría, de su cuidado, de su existencia. Todas las cosas creadas proclaman el mismo mensaje. He ahí la gloria de Dios. Y es de esa creación de la que nosotros vamos a hablar en nuestra clase el día de hoy. Pero antes les invito a que tengamos una oración. Señor, nosotros te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y reunirnos alrededor de tu palabra con la intención de aprender de ella. Nosotros sabemos que tu palabra es una palabra viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Nosotros sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y nosotros sabemos que tu palabra es el alimento de nuestra alma. Te suplicamos que tú nos hables a través de ella en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí en las clases de síntesis del Antiguo Testamento? Esta es la cuarta clase. ¿Qué hemos visto hasta aquí en estas clases? En primer lugar, nosotros vimos una introducción al Antiguo Testamento. Eso fue lo primero. Allí vimos muchas cosas. Dentro de ellas vimos la importancia que tiene este estudio. ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento si ya nosotros tenemos el Nuevo Testamento? ¿Por qué es importante? Bueno, allí dimos varias razones. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Eso es una razón. Segundo lugar, porque siendo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es de beneficio espiritual para todo creyente. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el Antiguo Testamento es esa palabra de Dios. Y dijimos también que era importante estudiar el Antiguo Testamento porque es indispensable para el entendimiento del Nuevo Testamento. Existe una unidad temática en toda la Escritura que corre a lo largo de toda la Escritura y que uno lo vea a medida que uno estudia los pactos de Dios en las Escrituras, que es la redención. Ese es el tema que desde mismo Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta el final de la Escritura en el Nuevo Testamento, uno ve ese tema, la redención. Dios redimiría a un pueblo, el cual sería su pueblo y Él sería su Dios. Eso está en toda la Escritura. Pero también hay una unidad orgánica en la Escritura. ¿Y es cuál? ¿Qué significa que hay una unidad temática y que hay una unidad orgánica entre los pactos que hay en la Escritura? ¿Qué significa eso? Lo vimos cuando vimos la introducción al Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Que hay una unidad orgánica entre los pactos de toda la Escritura. Exactamente. La unidad orgánica que hay en las Escrituras y entre los pactos es que hay
íntima relación entre ellos porque uno se construye encima del otro. El Nuevo Testamento es una progresión de la revelación de Dios, pero fundamentada en la revelación anterior, en el Antiguo Testamento. Por eso es que es tan importante estudiar el Antiguo Testamento. Ahora, hay una pregunta que yo quería hacerle, porque es algo que creo que debemos tener claro. Aquí hemos enfatizado en eso, en la importancia del Antiguo Testamento para nosotros entender el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay una pregunta. El Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿el Nuevo Testamento debe ser interpretado a la luz del Antiguo Testamento? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice lo contrario? Una mano. Hermano, estamos en una clase, la clase es para aprender, para nosotros es una clase, no es un sermón. Es una clase en la que podemos participar y es para aprender. Pero hice hacer la pregunta porque nosotros podemos equivocarnos con eso. Como hemos enfatizado en el hecho de la importancia del Antiguo Testamento para nosotros entender el Nuevo, porque el Nuevo se fundamenta en el Antiguo, podemos confundirnos aquí. Realmente, el Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Antiguo. El Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento, de la nueva revelación. Porque el Nuevo Testamento es una nueva revelación. Hay aspectos en el Antiguo Testamento que deben ser interpretados. Por ejemplo, la circuncisión debe ser interpretado a la luz de ¿qué? A la luz del Nuevo. Y como eso, lo demás debe ser interpretado a la luz del Nuevo. Sin embargo, el Antiguo es fundamental para nosotros entender el Nuevo, porque el Nuevo se basa en el Antiguo. Y esa es la aclaración que queríamos hacer. Bien, dentro de las otras cosas que vimos en la introducción al Nuevo Testamento, vimos varias cosas, el idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento y demás, pero vimos su contenido y su división. Hermanos, ¿cuántos son los libros que contiene el Antiguo Testamento? 39 libros contienen el Antiguo Testamento. ¿Y cómo pueden ser divididos los libros del Antiguo Testamento atendiendo a su género literario y el autor? Le pusimos este gráfico que creo que es la manera más fácil. ¿Cómo pueden ser divididos esos 39 libros? 17 históricos, 5 poéticos y 17 proféticos. Dentro de los históricos, 5 primero, el Pentateuco, y el resto, los libros históricos. Dentro de los 17 proféticos, 5 los mayores y 12 los menores. Y se los puse en rojo para que ustedes vean ahí la relación y uno lo pueda captar mejor. 17, 5 y 12. De los 17, 5 y 17. Dentro de los primeros 17, los históricos, 5 el Pentateuco y 12 los restantes. Dentro de los 17 proféticos, 5 mayores, 12 menores. Y el resto son los 5 libros poéticos. Bien. En segundo lugar, nosotros vimos, la segunda clase fue la introducción al Pentateuco. Allí vimos varias cosas. El nombre, recuerden que Pentateuco proviene de una palabra griega que lo que significa es libro de 5 volúmenes. Es eso. Pentateuco, libro de 5 volúmenes. Vimos el autor del Pentateuco, que ¿quién fue? Moisés. Vimos la fecha, vimos el contenido del Pentateuco, pero vimos la enseñanza general de esos 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuál podemos decir nosotros que es la enseñanza general de esos 5 primeros libros de la Biblia? Bueno, allí dijimos que el autor, guiado por el Espíritu Santo, no articula el mensaje del Pentateuco para que nosotros tengamos un conocimiento histórico solamente, sino para afirmar que detrás de los acontecimientos naturales, históricos, personales y familiares que se nos cuentan allí, está la mano divina de Dios guiando al pueblo, cuidando y organizando todos los eventos. Y esa es
la enseñanza general. Para entender el Pentateuco es de medular importancia comprender que la secuencia de los acontecimientos que se presentan en las narraciones escriturales tienen una finalidad. Todas esas historias que aparecen en el Pentateuco tienen una finalidad. No solo que nosotros tengamos mayor entendimiento, mayor conocimiento de ellas, sino la de enseñarnos que Dios está al control de la historia humana. Detrás de cada historia de familia, detrás de cada historia, de cada evento, de cada persona de la que se nos habla en el Pentateuco, la enseñanza es: yo estoy cuidando, yo estoy controlando, yo estoy guiando tu historia. Y esa es la enseñanza general. Por último, la tercera clase fue introducción al libro de Génesis. Y dentro de varias cosas que vimos, el pastor Marcos nos dio un bosquejo del contenido de este libro que nosotros lo hemos graficado de esta manera. Hermanos, el libro de Génesis puede ser dividido en estas dos partes, en estas dos grandes partes. Y es muy sencillo y de esa manera nosotros nos vamos a aprender de manera general de qué trata el libro de Génesis. Hay una historia primitiva que son los primeros 11 capítulos. Y después se nos habla de la historia de los patriarcas, de la historia patriarcal. La historia primitiva, allí hay eventos importantes como la creación, como la caída, como el diluvio y como la torre de Babel. Eso, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Esos son los eventos principales y esos son los eventos que vamos a estar tocando nosotros aquí. Después del capítulo 11, versículo 27, comienza entonces la historia patriarcal. Y allí se nos habla de la vida de Abraham, de la vida de Isaac, de la vida de Jacob y de la vida de José. Y ese es el libro de Génesis. De Babel a Abraham, ¿cuánto tiempo pasó? Eso es difícil de allí hubo un vacío que la genealogía del Antiguo Testamento es algo que cuesta trabajo porque no es tan preciso. Uno a veces se da cuenta que en la misma genealogía hay brincos grandes y eso hace espacios de tiempo que uno no puede saber. Entonces, de ahí Abraham, de la misma creación a Abraham, hay un silencio. Algunos comentaristas se lanzan a fijar algunas fechas y demás, pero hay un espacio ahí. Muy bien, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, nosotros vamos a empezar a hablar sobre la creación. Y hermano, de la creación se puede hablar muchísimo, pero nosotros tenemos un tiempo limitado aquí. Por eso lo que vamos a hacer es mencionar algunos asuntos generales relacionados con el relato de la creación. El primer asunto general es la enseñanza principal de este relato, que está en el capítulo 1 del Génesis, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 25. ¿Cuál es la enseñanza principal de ese relato? Bueno, hermanos, la tierra y el universo no aparecieron por casualidad ni por ningún accidente fortuito. La tierra y el universo no evolucionaron a partir de alguna partícula de polvo, de algún gas, de alguna energía que sencillamente apareció de la nada. La Biblia declara en esta primera parte que la tierra y los cielos fueron creados por una fuerza e inteligencia soberana que se ha revelado a sí mismo como el ser supremo del universo, como el Dios todopoderoso y como el Señor y majestad suprema de todo cuanto existe. Por eso la Biblia comienza diciendo: Berechi bara Elohim at shamayim et ut eretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa es la enseñanza principal de esta primera parte, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 25.
La enseñanza es la gran, la profunda, la impresionante y la sensacional declaración de que todo cuanto existe ha sido creado por Dios. Esa es, en primer lugar, dentro de los aspectos generales de la historia de la creación, de la narración de la creación, que vamos a ver el aspecto o el tema principal, la enseñanza principal. Dentro de todas las cosas, Dios, todas las cosas existen o han sido creadas por Dios. El segundo asunto al que queremos llamar la atención es al nombre de Dios aquí. La palabra Dios del versículo 1 es el término hebreo Elohim. En el comienzo del versículo 1 dice Bereshit bara Elohim, en el original, en hebreo. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Ahora, ese término hebreo Elohim, lo que quiere decir es el Dios todopoderoso, quiere decir el Dios de todo el poder y la fuerza. Significa omnipotente, quien tiene poder, que tiene poder e inteligencia suprema, quien siempre está presente, el fiel a quien se le debe reverenciar y temer. Ese es el significado. La palabra se usa alrededor de 2570 veces en la Biblia y es un sustantivo plural que sugiere la Trinidad. Elohim proviene de la raíz El, que significa Dios, más Him, que es la terminación plural en hebreo. Sugiriendo con esto la idea de que aunque Dios es uno, hay una pluralidad de personas en la deidad. Por eso el texto dice literalmente, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El texto no dice, dioses crearon los cielos y la tierra, sino, dioses creó, lo cual insinúa la presencia de una pluralidad de personas en el seno de la deidad. Y esa es la idea que también se nos da en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O, he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando la Trinidad. Además, en el versículo 12 nos dice que tanto Dios Padre como Dios Espíritu Santo participaron de la creación. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y versículo 14 y en otros textos de las Escrituras se nos dice que Dios el Hijo también participó. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí nosotros vemos a Dios y al Espíritu. En Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y versículo 14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tanto Dios el Padre, Dios el Hijo, como Dios el Espíritu Santo estuvieron involucrados en la obra de la creación. Por eso Elohim es un sustantivo que da la idea de pluralidad. Y por eso también leemos en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, hay otro término también aquí que es importante y interesante, y es el término bara, que es creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es un término interesante ese, bara, en hebreo, porque solo hace referencia a la actividad creadora propia, única y exclusiva de Dios, y nunca a la de los hombres o a la de nadie más. Bara se utiliza solamente para Dios, para la creación de Dios.
Y es que ese verbo contiene por un lado la noción de una total ausencia de esfuerzo y por el otro la idea de una creación ex nihilo, es decir, de una creación de la nada. La materia surgió de aquello que es inmaterial. Hermanos, los hombres para crear necesitan una materia prima, pero aquí Bará, cuando dice en el principio creó Dios, es que Dios creó pero sin materia. Dios creó todo de la nada. De la nada, en un instante, el universo con todo su espacio, su masa y su tiempo fue hecho por el decreto de Dios, por la palabra de Dios solamente. Ese es el significado que hay en la palabra y cada vez que se usa para Dios por eso. Ahora dice también que eso Dios lo hizo en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el texto. La pregunta es, ¿en el principio de qué? En el principio del tiempo. Pero ¿existía el tiempo? ¿Existía el tiempo? ¿En el principio del qué? Sí, en el principio del mismo tiempo. Porque hasta entonces el tiempo no existía. Antes de ese principio de Génesis 1, versículo 1, no existía medida alguna de tiempo, ni tampoco paso del tiempo en absoluto. Dios existía y Dios existe en sí mismo en toda su perfección fuera del tiempo, en una dimensión que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Nuestros pensamientos acerca de lo atemporal son limitados porque todo lo que nosotros conocemos está sometido al transcurso del tiempo. Pero Dios es eterno, infinito y siempre ha sido y será. De manera que en el principio a lo que se refiere es al principio del tiempo mismo que Dios creó a partir de la eternidad. Y eso es otra cosa interesante a notar. Por último, algo interesante en este primer versículo es como aunque la Biblia comienza desde ahí mismo, desde ese primer versículo, sin proponerse demostrar la existencia de Dios, sino que la entiende, la sobreentiende. Aquí en el primer versículo no se empieza a demostrar la existencia de Dios, sino que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, aún así el texto refuta de plano muchísimas de las posturas erróneas respecto a Dios y a su creación. Por ejemplo, este primer versículo, sin proponerse, refuta el ateísmo. ¿Qué dice el ateísmo? Que no hay Dios. Pero el texto dice que fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Refuta también el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es la corriente que dice que todo es Dios. Los panteístas, tú le preguntas a un panteísta y te dice, claro, yo soy creyente, yo creo en Dios, porque esta mesa es Dios y el agua es Dios. Sin embargo, el texto refuta el panteísmo porque dice que lo creado es distinto al creador. También refuta el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La creencia de que hay varios dioses. Este texto refuta el politeísmo porque habla de un solo Dios. Un Dios en el que subsisten tres personas, pero hermano, hay un Dios, También refuta el dualismo. ¿El dualismo qué es? El dualismo es la corriente que dice que todo proviene de dos fuentes, una buena y una mala. Yo no sé si ustedes han visto esos signos que son blanco y negro, que son así en un círculo blanco y negro. Es decir, ese es un pensamiento dualista. Todo proviene de una fuente buena y de una fuente mala, iguales las dos. Eso es error. Dice este texto que Dios hizo todo bueno en gran manera. Refuta el evolucionismo, refuta el humanismo, refuta el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Un deísta, ¿qué es lo que propone el deísta? El deísta dice que Dios creó todas las cosas
y dejó que entonces todo funcionara solo. Dios creó todo el universo y dejó que Él funcionara. Pero en el versículo 2 nosotros notamos que el Espíritu Santo es quien sostiene todas las cosas. Es como si Dios creara todo, creara el universo, creara la tierra y bueno, ya la dejara que se desenvolviera sola. Este texto refuta eso también. De manera que desde el principio la Biblia, sin proponerse demostrar nada, nos enseña que todo cuanto existe ha sido creado por el Dios eterno, como decíamos que es la enseñanza principal de esta primera parte, de estos primeros 2 capítulos. Bien, el tercer asunto al que queremos llamar la atención es a lo relacionado con las 2 teorías interpretativas que existen sobre el versículo 1 y versículo 2 de este primer capítulo. Por un lado está la teoría de la brecha o teoría de la recreación, y por el otro lado está la teoría de la tierra deformada o sin desarrollar. Vamos a explicar en qué consiste esto, para si en algún momento nosotros lo oímos. Brevemente debemos decir que la teoría de la brecha plantea que la palabra estaba del versículo 2 y la tierra estaba desordenada y vacía, debe traducirse como se volvió. Y la tierra se volvió desordenada y vacía. La tierra fue creada perfecta en el versículo 1, pero en el versículo 2 la tierra se ve desordenada y vacía. De ahí que entre el versículo 1, dicen ellos, y el versículo 2 haya una enorme brecha de tiempo, un número desconocido de siglos entre el versículo 1 y el versículo 2. Entre esos 2 versículos algo sucedió, algo con consecuencias catastróficas. Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, todo era hermoso, pero pasó algo con consecuencias catastróficas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué provocó que la tierra se volviera desordenada y vacía? Dicen ellos que fue la caída de Satanás y que su rebelión contra Dios provocó que cayera sobre la tierra un juicio catastrófico. Por eso el versículo 1 describe una creación perfecta y el versículo 2 describe lo que le sucedió a la tierra después de que cayera sobre ella algún gran juicio. Y que no es hasta el versículo 3 que comienza entonces la recreación de la tierra por el Espíritu de Dios que se movía sobre ella. Y eso es brevemente lo que promueve o lo que proclama la teoría de la brecha. ¿Qué plantea la teoría de la tierra deformada o sin desarrollar? Bueno, esta teoría plantea que la tierra se creó por etapas, tal y como dice el capítulo 1 de Génesis. El versículo 1 lanza la primera etapa de la creación. Dios creó la tierra conjuntamente con los cielos. Él usó su poder supremo para poner en el espacio tanto a la tierra como los otros cuerpos celestes al mismo tiempo. Y el versículo 2 sencillamente describe cómo estaba la tierra en la primera etapa de la creación. Cómo estaba antes de que comenzaran los 7 días de la creación, antes de que Dios creara la luz, la vegetación, los animales y al hombre. Para los defensores de esta teoría, en las cuales yo me incluyo junto con una gran mayoría de comentaristas, el versículo 2 es un comentario del primero y no una adición. Para su propia gloria, Dios creó primeramente esa masa, pero en un estado caótico y tenebroso, y posteriormente puso el orden y la luz en lo que Dios ya había hecho. Noten lo que dice MacArthur, dice él: el desorden que describe el versículo 2 es el estado original del universo durante las 24 horas que siguieron su creación inicial. Eso fue el primer día. No se trata de un estado de desolación en el cual hubiera caído la tierra tras haber funcionado bien durante un tiempo, sino que es más bien la situación en la que apareció el universo antes de que Dios emprendiera el resto de su actividad creadora. Dicho cuadro, dice MacArthur, puede
puede evocarnos la imagen de un alfarero empeñado en tallar una hermosa vasija y perfeccionarla para que sea útil al servicio del hombre. Lo primero que hace es tomar un bloque de barro sin forma y colocarlo en una rueda para moldearlo, configurarlo y adornarlo para sus objetivos específicos. En forma semejante, Dios empezó con cierta materia prima. Y esa es la explicación que nos parece más bíblica y más consecuente con la misma estructura hebrea del versículo 2 a la aparente ruptura o discontinuidad que puede parecer en el versículo, entre el versículo 1 y el versículo 2. En cuarto lugar, o el cuarto asunto general que dijimos íbamos a estar viendo de el tema de la creación, es el asunto relacionado con el orden y los días de la creación. Génesis capítulo 1 relata la creación en un periodo de 6 días. La pregunta es, ¿fueron estos 6 días literales de 24 horas o fueron días en sentido figurado, correspondiéndose más bien a extensos periodos de tiempo o a eras geológicas? Es una pregunta. ¿Fueron días de 24 horas? ¿O fueron periodos de tiempo? ¿O eras geológicas cada día? Una era geológica de miles y millones de años y otra era geológica. Exacto. Creemos, hermanos, que los días que se mencionan en el relato de la creación son días literales de 24 horas por varias razones. Primero, siempre que se usa la palabra día, que en hebreo es yom, siempre que se usa la palabra día aquí, acompañada de un número, siempre que en la escritura la palabra día, que se usa aquí, se acompaña de un número, por ejemplo, un día o día segundo, etcétera, siempre se refiere literalmente a un día de 24 horas. En la escritura siempre es así. Esto es verdad el 100% de las veces en el Antiguo Testamento y ocurre 359 veces aparte del Génesis capítulo 1. Además, siempre que se usa la frase mañana y tarde, la cual ocurre 38 veces en el Antiguo Testamento, sin contar el capítulo 1 de Génesis, se refiere a un día de 24 horas. Y además de eso, Dios mismo dice en su palabra que Él creó el mundo en 6 días de 24 horas. Dice el cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, dice aquí, Dios hizo la tierra en 6 días y reposó el 7º y lo santificó. Sin dudas, el día que Dios santificó no era uno de 6 millones de años, como piensan algunos, sino el día era un día de 24 horas, el cual luego Él demandaría que su pueblo también santificara. De manera que el relato de la creación debe ser interpretado como siempre lo hizo Cristo y los apóstoles, no como una alegoría, sino como una historia fehaciente, literal y verdadera, y que, como se nos enseña en estos pasajes, como una historia llevada a cabo por la poderosísima mano de Dios en el transcurso de 6 días literales. Ahora, ¿cuál es el orden de la creación? Bueno, el primer día Dios creó la luz. Versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Después de la creación del universo material primitivo de esa masa, la característica más significativa del primer día es la creación de la luz. Este versículo nos dice con gran sencillez que la luz tiene su origen en Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz salió, ¿de dónde se originó la luz? De Dios. Ahora, el versículo no nos explica de una manera clara en la forma en la que adoptó esa luz, la forma en la que adoptó esa luz inicial. Ahí sí no se nos dice. El texto no nos dice si se trataba de una incandescencia etérea o quizás una luz que brotara de algún lugar específico o algo así. No nos dice, porque los astros luminosos como el sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el día 4 como lumbreras o portadoras permanentes de luz. Lo que el texto nos dice es que el primer día Dios creó la luz, que llamó a esa luz día y a las tinieblas llamó noche, y que fue la tarde y la mañana un día. Y ese periodo de tiempo demarcado por esa frase rítmica de luz y sombra, de noche y día, es utilizado en esta narración para referirse a cada uno de los 6 días de la creación, lo cual muestra el hecho de que todos los días tuvieron la misma duración, aun cuando Dios no había colocado todavía ni el sol ni la luna en el sistema solar. El segundo día dice que Dios creó el firmamento o el cielo, versículos 6 y 7. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dice esta parte que Dios colocó una expansión o un firmamento entre las aguas que permanecían sobre la tierra, el océano hídrico que cubre la tierra y el agua que se eleva por encima de la expansión, el agua de la atmósfera, las nubes y el vapor de agua, de manera que el firmamento es el cielo o es la atmósfera respirable. El tercer día Dios creó la tierra seca y la vegetación. Dice ahora, versículo 9, entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba que dé semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así, produjo a la tierra vegetación, hierba que da semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Al amanecer del día tercero, toda la superficie de la tierra estaba cubierta de agua. Había material sólido debajo del agua que estaba oculto debajo de la faz de ese abismo. Pero dice el versículo 9 que Dios mandó que las aguas fueran reunidas en un lugar separado de la tierra, de manera que el cataclismo que se debió haber producido al llevar a cabo ese suceso ordenado por Dios debió haber sido algo difícil de imaginar para nosotros. Hermanos, la roca y la tierra que estaba en una condición amorfa y sepultada bajo las profundidades de un mar esférico empezaron de manera súbita a moverse hacia la superficie del agua. A medida que la tierra empujaba desde los abismos, el agua se separaba y quedaba reunida en un solo lugar, en un océano descomunal que ahora se diferenciaba de la tierra. Y si el temblor que se sintió en esta semana, para algunos fue algo, por lo menos yo me asusté, yo nunca había estado en un temblor así. Porque en Cuba la tierra ha temblado en la parte oriental, pero en la parte central y occidental de hoy día nunca había temblado. Y cuando yo sentí aquello, la verdad fue que yo sentí temor.
Y después cuando yo conversaba con otra persona me decía, no, sí, este fue fuerte, pero no, eso ha pasado, Pero hermano, imaginémonos la tierra saliendo y separándose entonces las aguas y creándose los océanos y las montañas. ¿Cómo debió haber sido? Qué terrible debió haber sido eso. Bueno, dice el versículo 11 también aquí que la tierra seca inmediatamente quedó preparada para sustentar la vida vegetal, la cual apareció en el mismo momento en el que Dios ordenó su existencia, y que no fue el subproducto químico de los efectos de la creación ni la acumulación lenta de procesos evolutivos, sino que fue el resultado de la orden divina. Que haya vegetación y hubo plantas. El cuarto día Dios creó las lumbreras. Dice el versículo 14, digo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. El propósito de estas lumbreras fue triple. Fue la de separar. Fueron dadas para separar el día de la noche. Dios mismo separó la luz de las tinieblas en el día primero y ya había llamado a la luz día y a las tinieblas noche, como vimos ya en el versículo 5. Sin embargo, la introducción del sol y las estrellas en el día cuarto no altera esa definición ni implica algún cambio en el ritmo o la duración de los días. Más bien, el sol y la luna son puestos en su lugar para cumplir una función de separación permanente: separar el día de la noche. Una segunda razón que da la Biblia para crear el sol, la luna y las estrellas es para la regulación. Ellos nos servirían de aviso permanente, dice el texto, sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Todo el pulso de la vida humana es regulado por los cuerpos celestes: el día, la noche, las estaciones, las mareas, etcétera, etcétera. Todo está regulado por los cuerpos celestes, porque Dios lo puso allí para eso, para regular también las estaciones. Y también para iluminación, dice el versículo 15, sean pues luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Hermanos, los científicos no pueden explicar de dónde salió tantas estrellas, tantos planetas, de dónde salió esa energía en movimiento todo el tiempo. La Biblia dice, Dios lo creó. Fue Dios. El quinto día, Dios creó los peces y las aves. Versículo 20 dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie, y vio Dios que era bueno. En este quinto día Dios pobló las aguas de peces y los cielos de aves según su especie. Él no se limitó a iniciar el proceso con algunos pocos organismos simples para que sufrieran mutaciones, sino que Dios creó todo tipo de aves según su especie y con la capacidad de volar. Asimismo, le dio a cada especie la información genética adecuada en sus células, su ADN, para que pudieran reproducirse conforme a su especie con otras criaturas de su misma especie, con todos sus instintos, con las habilidades de buscar alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que un patico se junta con otro pato. Y que cuando nacen esos paticos, enseguida van para el agua y empiezan a nadar. Sin embargo, un pollito se cae en el agua y se ahoga. Porque Dios los preparó para eso, esa información genética de busca el agua y nada. Esa información genética Dios se la dio. El sexto día, Dios creó las criaturas terrestres y Dios creó el hombre. El día sexto, Dios dio los toques finales al hábitat que había creado. ¿Para quién? ¿Para quién era todo esto?
Para el hombre. Porque la creación de la raza humana fue el objeto central del propósito creativo de Dios desde el mismo principio. En un sentido, todo fue creado para el hombre y cada paso de la creación tuvo un propósito esencial: la preparación de un ambiente perfecto para Adán. De manera que en el quinto día Dios había llenado el mar y el cielo de vida, y en el sexto hizo lo mismo en la tierra seca. Dice el versículo 24: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Así que a estas alturas la tierra era un paraíso. Todo era bueno en gran manera. Y Dios se dispuso a coronar su creación con un ser creado a su propia imagen. Versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y sin duda alguna, en todo este relato, la creación del hombre resalta por encima de las demás. A diferencia del relato de la creación, hay una consulta entre el Dios Trino que no ocurre con el resto de la creación. Y además dice el texto que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, lo cual habla de la creación de Adán en términos personales, en términos únicos, en términos exclusivos. De entre todas las cosas, las plantas y los animales que Dios creó, solo el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Hermano, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza? Como ya tenemos poco tiempo, no voy a dejar. La palabra imagen, la idea mía era preguntar, pero como tenemos poco tiempo, yo voy a dar la respuesta. La palabra imagen y la palabra semejanza son términos sinónimos, no son conceptos diferentes. Eso es lo primero que debemos saber. La imagen hace alusión a la sombra o el bosquejo de una figura, y semejanza se refiere al parecido de la sombra con la figura. Son términos, son sinónimos. Por eso este texto se podría traducir como: hagamos al hombre a nuestra imagen para que tenga nuestra semejanza. Ahora, ¿en qué consiste tener la imagen de Dios? ¿En qué consiste asemejarse a Dios? Porque como sabemos, no es que nos parezcamos físicamente a Dios, porque Dios es espíritu. Haber sido creado imagen de Dios, lo que significa es que no en la misma proporción de Dios, pero sí al igual que Él, se nos ha conferido dominio y autoridad sobre la creación, así como justicia, santidad y conocimiento. Hay textos en las Escrituras que prueban esto, que no vamos a mencionar ahora por causa de tiempo, pero eso es lo que significa. Esa imagen de Dios en la caída, como nosotros veremos la semana que viene, se dañó profundamente en todas sus partes, pero hermano, no se perdió, porque esa imagen es la que nos hace a nosotros, seres humanos. Es verdad que después de la caída es una imagen muy distorsionada. Esa justicia, esa santidad y aún el conocimiento está distorsionado, está muy dañado, pero eso sigue estando en nosotros. Nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra conciencia, nuestra moralidad, nuestra espiritualidad son evidencias de esa imagen de Dios en nosotros, son eso. Todos esos aspectos nos asemejan a Dios y a la vez nos distinguen de los animales. Los animales no tienen capacidad intelectual, ni espiritual, ni moral. Ellos no piensan, ni tienen la capacidad de relacionarse con Dios, ni tienen noción del bien ni del mal. Ellos simplemente funcionan por instinto.
Por eso es que el hombre no puede ser considerado como un animal. Porque el ser humano, si tiene esa capacidad, hermano, si el hombre no es otra cosa que un mono más inteligente que los demás, si se trata solo de un simple animal en una fase evolutiva superior, la promoción del bienestar humano y la justicia social serían totalmente absurdas. Si usted mata a un ratón porque transmite enfermedades, o sacrifica una gallina para comérsela porque usted tiene hambre, ¿qué tendría de malo matar al vecino que lo molesta con su música alta todos los días, o ejecutar a un incapacitado físico que no aporta nada y que se ha convertido en una carga social? A la larga, nosotros estamos hablando de animales iguales, porque el hombre y el ratón son iguales. Lo único que el hombre es un poco más evolucionado, un poco más alto, pero son animales. Un poco más inteligente el hombre, pero animal al fin. Y es aquí donde el evolucionismo se torna incoherente. Por una parte dice que el ser humano no es más que un animal, pero por la otra pretende que sea tratado como si fuera otra cosa, sin tener una razón de peso. Sin embargo, la Biblia sí nos da esa razón. Porque no es lo mismo matar a un chivo que matar a un hombre. ¿Por qué no es lo mismo matar a un pajarito que matar a un niño? Porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Dice Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Según Dios, el asesinato de un ser humano debería ser castigado con la pena máxima, porque el ser humano es hecho a imagen de Dios. Y eso le da una dignidad totalmente diferente al resto de las criaturas. Ahora, lo último en los minutos que nos quedan, que queríamos ver dentro de estas generalidades a las cuales nos hemos referido, es a la relación entre el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Hermano, muchas veces cuando uno lee estos capítulos, capítulo 1 terminó, capítulo 2, nota como una contradicción ahí. De hecho, algunos incrédulos han llegado a decir que ambos relatos son contradictorios, porque en el texto que va desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3, el orden en el que aparece la creación dice que primero Dios creó a los animales y finalmente al hombre. Pero en el relato del capítulo 2, versículo 4 hasta el 25, aparenta que Dios hizo al hombre primero y luego a los animales, y que los trajo a Adán para que él los nombrara. Dice esta parte que Jehová Dios formó pues de la tierra toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viniese, para que viese cómo él las había de llamar. Dice este texto 2:19. Da la idea como que ya el hombre estaba creado, entonces Dios creó ahora los animales y las aves y las trajo a Adán para que las nombrara. ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción de Génesis 1 y Génesis 2? Debemos decir que ambos pasajes forman una sola unidad. El capítulo 1 presenta una clara cronología de la creación, pero el capítulo 2 se enfoca más en el hombre y en lo que le aconteció al hombre. Según la estructura literaria del Génesis, el desarrollo de las ideas vienen del interés general al interés particular. El capítulo 1 relata el orden de la creación, pero el capítulo 2 abre una ventana para explicar un detalle o profundizar el tema del hombre y su relación con Dios en el huerto del Edén. El capítulo 2 de Génesis no pretende ser otro relato de la creación, porque no menciona ninguna parte de la creación de los cielos, la tierra, la atmósfera, los mares, los peces, el sol, las estrellas, etcétera, etcétera. El capítulo 2 menciona solamente las cosas directamente relevantes a la creación de Adán y de Eva en su vida en el huerto que Dios preparó especialmente para ellos.
Y el capítulo 1 debe ser entendido como la creación desde la perspectiva de Dios. Es como un cuadro general, es un vistazo del todo, pero el capítulo 2 se dedica a observar los aspectos más importantes desde la perspectiva del hombre. Por eso, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5 cita dos porciones diferentes de los capítulos 1 y 2 de Génesis. Y en esa cita, Él une estos dos capítulos porque ambos han sido constituidos siempre como una unidad. No como dos relatos diferentes, sino como una unidad. Uno general y el otro se enfoca hace como un zoom a la vida del hombre. Conclusión. Hermano, como hemos dicho, esto es solo una introducción al Antiguo Testamento. Hay muchas cosas aquí que han quedado por ver y hay muchas también interrogantes que se levantan en nuestra mente. Sobre todo viviendo en una época como la nuestra, en la que se le ha hecho creer a las nuevas generaciones que el relato de la creación que aparece en la Biblia no es más que un mito que algunos fanáticos han decidido creer en contra de toda la evidencia. Y que hay más fundamento científico para creer la teoría naturalista y evolucionista que para creer la creación. Lo cual es un gran engaño. Pero nosotros estamos en medio de una introducción. No podemos oler todas las flores de este camino. Tal vez esta clase sirva para motivar el estudio de este tema y profundizar un poco más. O tal vez en algún momento se pueda profundizar más. Pero por ahora entendamos y atesoremos en nuestro corazón la verdad bíblica presentada aquí, de que todos nosotros y el mundo entero proviene de las manos de Dios. Que nosotros le pertenecemos a Dios. Que todo cuanto somos y tenemos pertenece a Dios. Y que aún nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y de nuestros familiares se la debemos al Dios creador y dueño de todas las cosas. Que a Él nosotros siempre le demos